sustitución de Ángel Guerra, me designó a mí, me dio la orden que estuviera aquí. Pero para los que no me conocen, Guerra es insustituible. Guerra es insustituible, por supuesto. Bueno, yo soy del movimiento, Walter Martínez, del Movimiento Nuestra América, de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela y otros comités de solidaridad de otros países, y actualmente soy asesor de política internacional de Morena. Bueno, compañeros, aquí nos conocen la mayoría, ustedes. Está Álvaro González, Carlos Facio y Blanche Petrich. Es la presentación del libro Sucumbidos, Historia de una infamia. Puedo decir por si no lo conocen, alguna referencia de cada uno de ellos. Comenzamos con Álvaro González, que es coautor de este libro. Profesor e historiador de la Universidad Autónoma de Chapingo, coautor de este libro, Sucumbidos, Historia de una infamia. La formación de los hijos como responsabilidad de los padres es una cuestión ética. Álvaro sembró en su único hijo, Juan González del Castillo, el espíritu de justicia, fuerza que lo impulsó a dar seguimiento a las luchas libertarias de nuestros pueblos. Vidas truncadas por los intereses del imperialismo capitalista, sin embargo, son sangre que hoy nutre a sus creadores. 4 jóvenes estudiantes masacrados en Sucumbidos, Ecuador. Nos recuerdan la pertenencia del pensamiento bolivariano. Nos hacen esencia humana ante un mundo mercantilista. Por eso el dolor de los padres se transforma y antes de llorar se vuelve denuncia que exige justicia y se suma a tantos y tantos reclamos de nuestras comunidades. Dice Rita, su mamá, de Juan: hoy mi dolor no quiero vivir en la lucha. Por eso Sucumbidos, Historia de una infamia, es un documento que pasa a ser parte de la verdadera historia. Gracias, compañeros. Adelante. Pues buenas noches, les agradezco mucho a Casalán, a Ángel Guerra, a los ponentes que me acompañan, que yo los admiro bastante por su posición, por su talento, por todas sus características profesionales que ellos tienen. Bien, este libro fue hecho con una finalidad de difundir y de denunciar el crimen de Estado y contrarrestar las mentiras del gobierno colombiano. Esta es, digamos, la base fundamental de nuestro libro, que fue hecho con los compañeros de la Universidad de Chapingo, donde pertenezco. Es un libro que no solamente es para especialistas, sino que es un libro para todo público, porque está escrito con sencillez. El libro, pese a su naturalidad, abarca temas importantes y complejos de la historia contemporánea de América Latina, porque están implicados 4 países de manera directa, especialmente Ecuador, donde se realizó la masacre, el ejército colombiano, el agresor, víctimas mexicanas y la injerencia de la potencia del norte como la principal responsable intelectual y logística en la operación que ellos llamaron Fénix. Pero además están implicados de manera indirecta Israel por su venta de armamento y asesoramiento paramilitar al gobierno colombiano. De igual manera ha participado la Comunidad Europea en la venta de armas al ejército agresor, especialmente la Gran Bretaña y España. La agresión colombiana no solo afectó la soberanía ecuatoriana, sino además comprometió en su momento gravemente al gobierno de Rafael Correa y Hugo Chávez,
cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez los señaló como aliados y colaboradores de la guerrilla colombiana, por lo que los ejércitos de Ecuador y Venezuela se movilizaron hacia sus fronteras con su vecino agresor y por consecuencia rompieron las relaciones con el Estado colombiano ante esa actitud belicista. Brasil también tuvo una participación indirecta cuando vendió aviones modelo Tucano a la aviación de guerra de Colombia. En el transcurso de los 6 años que han pasado, han surgido diversas evidencias que confirman que lo que nosotros hemos denunciado desde hace 6 años. Las mentiras del gobierno colombiano y desde luego la defensa que hemos hecho por nuestros hijos porque se haga justicia. En nuestro libro de Sucumbíos, Historia de una infamia, hay ejemplos que desmienten la campaña mediática de calumnias hacia nuestros hijos. Un ejemplo es en relación a las computadoras que nosotros hemos señalado que están a prueba de bombas de Raúl Reyes, que fueron recogidas del campamento que fue bombardeado por el ejército colombiano y que inmediatamente fueron utilizadas como supuestas pruebas para denunciar a terroristas vinculados a las FARC por los supuestos correos electrónicos. Los acusados fueron desde el gobierno de Venezuela y Ecuador hasta gente inocente de Colombia que no tenía más delito que denunciar los nexos y complicidades del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares. Estos supuestos correos también fueron utilizados de manera directa e indirecta para acusar a nuestros hijos, así como también a otros ciudadanos. Sin embargo, la verdad va llegando, va surgiendo. El 18 de mayo del año 2011, dentro de la misma Colombia, esto se señala dentro del libro, ¿no? Cuando la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinaron la inocencia del ciudadano colombiano Wilson Alfonso Borja Díaz, ya que no había evidencia alguna de las mencionadas computadoras en un navegador o red de transmisión de datos, sino solamente en forma de Word en archivos estáticos que no llegan a un origen con destino remoto. Es decir, nunca existieron esos supuestos correos, solamente se encontraron documentos en Word, documentos que pueden haberlos puesto cualquier gente. También en el texto se menciona uno de los militares que tuvo en su poder las famosas computadoras durante 3 días, donde no se dio ningún acto legal, por lo cual señala esta Corte, y por eso se rechazó que como pruebas no procedían. Desde luego que esta noticia no trascendió, y obviamente si hubiese trascendido, pues automáticamente era una prueba de inocencia para nuestros hijos. Hay otra verdad que surge el 18 de mayo en México en el año 2011, dentro de la misma Colombia, bueno, que es el que señalamos. El otro caso que también está implicado con las famosas computadoras fue del profesor colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, quien fue apresado de manera arbitraria en México y deportado a Colombia.
donde estuvo 2 años encarcelado y finalmente fue liberado, pues las pruebas que esgrimió el fiscal allá en Colombia, del gobierno colombiano, fueron las famosas laptops de Raúl Reyes. Por lo tanto, es otra prueba de que no hay tal verdad dentro de esas computadoras. Wikileaks también contribuyó a la verdad cuando el 13 de febrero del 2011, a través del diario La Jornada, dio a conocer un cable diplomático emitido por la Embajada de los Estados Unidos en México. Ese cable estaba fechado el 28 de marzo del 2008, muy reciente del caso del bombardeo de Sucumbíos, donde dice: carecen de base las acusaciones de Lucía Moret y los estudiantes mexicanos asesinados el 1 de marzo del 2008 por militares colombianos en Sucumbíos, Ecuador. Fueran contactados de las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, en México, o que recibieran entrenamiento por parte de esta guerrilla. El despacho también descarta incluso versiones de que Raúl Reyes, dirigente de las FARC, muerto también en el ataque colombiano al país vecino, tuviese en su poder una computadora con datos sobre un cargamento de droga que la guerrilla había enviado a un cartel mexicano. Es decir, la campaña mediática que lanzó el gobierno colombiano, pues siempre lo denunciamos de que era para justificar el asesinato, la masacre, el crimen de Estado. Y bueno, más recientemente llegó otra información, que se dio a conocer a fines del año pasado, cuando el periódico Washington Post dio a conocer ya los vínculos que tiene la CIA, o que tuvo la CIA en su momento, para dar el ataque de Sucumbíos. Y obviamente en ese artículo de Washington Post pues se revelan sobre todo la injerencia tanto en dinero que han aportado el gobierno estadounidense de manera secreta, aparte independiente de la partida que se le da al Plan Colombia, para precisamente combatir a la guerrilla, y la forma en que lograron pues hacer ese tipo de bombardeos con esa precisión como la hicieron el 1 de marzo de 2008 en Sucumbíos, porque no fue el único, han sido varios, y bueno, todo esto se denuncia en ese artículo de Washington Post. Volviendo a nuestro libro, hemos señalado que tiene, pues, abre más bien líneas de investigación para futuros proyectos, algunos ya conocidos, algunos ya tratados, pero otros por explorar. Y bueno, yo quiero finalmente señalar, de acuerdo al texto, los capítulos que comprenden este libro. El primer capítulo señala los hechos de la masacre del 1 de marzo del 2008 en Sucumbíos, Ecuador, y que este capítulo es muy importante porque pues ahí se desmiente con pruebas documentales la versión del entonces presidente Álvaro Uribe de Colombia, cuando él había asegurado que había sido un combate entre la guerrilla y el ejército colombiano. Y todavía más entró en errores este individuo Álvaro Uribe cuando dijo que si se había atravesado la frontera había sido por error. Ahora que hace un año que estuvimos allí en el lugar del bombardeo,
pues la frontera es un río muy caudaloso, ancho, que se llama Putumayo, y en ese río pues no puede ser, no se puede atravesar de manera casual, por lo que yo llego a la conclusión que Álvaro Uribe ni siquiera conoce la geografía de su país, ¿no? Bueno, pues en ese capítulo tiene esa importancia, y lo que ahí muestra con claridad que fue pues un crimen de Estado, donde no se respetó la soberanía de un país vecino, ni los tratados internacionales, ni los códigos de guerra. En el segundo capítulo, que menciona la geopolítica regional de Sudamérica, ahí se hace un intento por entender cuál era la situación del cono sur en esa parte, ¿no? Es decir, el papel que tuvo Colombia en relación con Ecuador, con Venezuela, inclusive con Brasil, ¿no? Esa situación y la injerencia de los Estados Unidos, cómo posteriormente va a adquirir bases militares dentro de Colombia, cómo va a echar a andar una nueva flota que ya se había eliminado después de la Segunda Guerra Mundial, y la echan a andar nuevamente, pues ¿para qué? Se pregunta uno, pues para amenazar a los países de Sudamérica, especialmente a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia. Y bueno, este es lo que trata el capítulo 2. En el capítulo 3, que habla de las 5 familias de los estudiantes mexicanos, también señalamos que también pues hemos sido víctimas desde el momento en que nuestro gobierno no tuvo la atención de darnos la información en su momento. Nosotros nos dimos cuenta a través de la prensa hasta el día 5 de marzo, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores, después nos dimos cuenta, ellos ya tenían la información por lo menos el día 2 o 3 de marzo. Cuando llegamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, los funcionarios, todos menores, nos dijeron que no tenían ninguna información oficial, que solamente era información de la prensa, pero que no tenían ninguna información oficial. Yo creo que eso fue para nosotros una canallada que nos hayan hecho eso. Y además, bueno, pues no nos dieron el recurso o el apoyo que debieron habernos dado. En el capítulo 4 hablamos de la difícil situación de la única sobreviviente mexicana que fue o que es Lucía Moreno, donde planteamos es víctima o es terrorista. Para el gobierno colombiano la señaló como terrorista, y nosotros decimos es una víctima más también, Lucía Moreno. Y bueno, aquí tocamos todo el caso de cómo hubo denuncias, inclusive de México, aquí en México, de los países más, de las facciones más reaccionarias que tenemos en México, que hicieron una denuncia en contra de nuestros hijos y en contra de Lucía Moreno. En el capítulo 5 hablamos de la campaña mediática del gobierno colombiano, que también afectó a nuestra Universidad Autónoma de México y a otras organizaciones y personas. Esto es algo que también había que explorar un poco más, en el sentido de que hubo mucha gente que fue perseguida en México y en Ecuador. Yo recuerdo en Quito una joven que llegó muy bien vestida y nos dijo: yo no me he visto normalmente así, pero hay agentes colombianos que vigilan mi casa, que nos andan persiguiendo. Es decir, hubo mucha persecución, sobre todo los estudiantes que participaron en aquel congreso en Quito, en que participaron nuestros hijos.
Entonces, esto es algo también importante de cómo esa campaña mediática afectó a mucha gente, inclusive gentes de algunos sindicatos de aquí de México también fueron perseguidos. En el capítulo 6 se habla de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de sucumbíos, cómo se emprende una lucha doble, por un lado por lograr la justicia y otra contra la mentira. Es decir, pues ha sido una lucha política y también de carácter judicial. Entonces, cómo surgió la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de sucumbíos en la ciudad de Quito y cómo se dieron todos los acontecimientos de aquel mes de marzo del 2008, allá en Ecuador. En el capítulo 7, pues ahí señalamos el modelo de lucha de los padres, nuestros éxitos que tuvimos, si se puede llamar éxitos, los fracasos y las limitaciones. Es decir, donde hemos estado sin ninguna preparación, sin ningún asesoramiento, inclusive los padres ni siquiera nos conocíamos. Ante esta tragedia nos pudimos unir y pues de alguna manera pudimos ir sacando esta lucha como pudimos, y este es un modelo quizá que también debería de estudiarse. En el 8º capítulo ya hablamos sobre el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, narcotraficante y paramilitar. Para eso tuvimos que consultar varias fuentes de escritores, sobre todo colombianos, fuentes serias, donde se demuestra que Álvaro Uribe pues tiene antecedentes de narcotraficante y paramilitar. Y aquí también en este capítulo lo dedicamos precisamente a señalar quién es este personaje, con quién nos estamos enfrentando, con quién hemos estado enfrentándonos. Este personaje actualmente sigue muy activo, como ustedes pueden ver en la prensa, pues tiene, al parecer ya tiene participación muy activa en las próximas elecciones que se van a dar en Colombia, y obviamente se está posesionando de ciertos escaños dentro del Congreso colombiano. También faltaría aquí hablar de Juan Manuel Santos, que también tiene antecedentes negros. Especialmente él era el ministro de la Defensa de Colombia en el 2008, ahora es presidente, pero que entre sus negros antecedentes están los famosos falsos positivos. Los falsos positivos que obviamente tiene una gran responsabilidad Juan Manuel Santos, que no es otra cosa que crímenes contra jóvenes que supuestamente los asesinaban o los asesinan y después los visten de guerrilleros y los pasan como bajas de la guerrilla. ¿Por qué hacen eso? Parece ilógico, ¿no? Parece así como, bueno, ¿por qué matar a su propia gente, a jóvenes? Precisamente tiene que ver con la política de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe empezó a presionar mucho al ejército colombiano para aniquilar a la guerrilla. Es decir, él se ha opuesto mucho a las negociaciones de paz que se han venido llevando en La Habana, Cuba, y al presionar al ejército, los oficiales, los soldados del ejército
pues asesinaban a estos jóvenes y los presentaban como supuestos guerrilleros para tener ascensos y tener algunos bonos o algunos permisos, algunos beneficios económicos para poder seguir dentro del ejército. Y obviamente también había que hablar sobre Óscar Naranjo, que ha sido el asesor de Peña Nieto en México y que pues recientemente se ha dicho que se retira, tal vez para participar en la campaña que se viene en Colombia, de las elecciones que se vienen en Colombia, pero que también tiene negros antecedentes y que también hemos seguido su pista de este narcotraficante también, Óscar Naranjo, el que era entonces jefe de la policía colombiana en aquel entonces, que también participa en la Operación Fénix. Freddy Padilla de León, que es otro general del ejército, que fue el que directamente estuvo en la Operación Fénix. El año pasado todavía era embajador en Austria, en Viena, y bueno, allí una asociación de derechos humanos hizo una denuncia pública, hizo mucha presión y finalmente se logró que en el mes de noviembre pasado Freddy Padilla de León pues se retirara del cargo y se regresó a Colombia. Y bueno, pues estos había que seguirles la pista de todos estos oficiales, todos los que participaron, todos estos asesinos que han participado, no solamente que tienen la cuenta con los estudiantes mexicanos, sino de mucha gente dentro de Colombia. Y finalmente vienen los anexos en el libro con algunos poemas. Los poemas los fuimos recogiendo a través de nuestra lucha, mucha gente llegaba y nos daba los poemas, a veces escritos a mano, y los pudimos recoger de esa manera y los incluimos como anexos. Pero también vienen algunos documentos que pensamos que eran importantes para reforzar todo lo que decimos dentro del libro. Y finalmente, bueno, pues en medio tiene fotografías de nuestra lucha, de lo que ha sido nuestra lucha como Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbidos Ecuador, y pues es lo que les podría mencionar. Les agradezco mucho su atención y les agradezco aquí a mis compañeros de la mesa. Bueno, un poquito confirmando lo que dice el compañero, la figura siniestra de Uribe, que tiene características nazifascistas, evidentemente al servicio del imperio, es uno de los principales hostigantes de desestabilización de Venezuela con la intención de un golpe de Estado y derrocar el gobierno legítimo, cosa que no ha conseguido una por las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que no son las Fuerzas Armadas de Colombia, totalmente diferentes. Ahí el enemigo, de acuerdo a la hipótesis de guerra, es el imperialismo yanqui, diferente que para la hipótesis de guerra para las Fuerzas Armadas de Colombia es el pueblo. Quería decir que este contexto, dos cositas que están en el libro que me llamaron la atención, no quiero dejar de mencionarlas, que no es una cosa contra los estudiantes o contra la FARC. Quiero leer este parrafito chiquito del libro porque esto abarca a toda, digamos, la integración de América Latina. El imperialismo, tras una ofensiva ante la inesperada reacción de los pueblos que han elegido un camino autónomo y contra el neoliberalismo. Entonces, el libro dice esto. En primer lugar, el ataque fue una maniobra para obstaculizar el proceso de integración económica y política de los pueblos latinoamericanos, ya que esta se inició con los gobiernos populares Venezuela, Ecuador y Bolivia. El principal interesado en detener dicho proceso es el imperialismo estadounidense, quien utiliza como su principal aliado en Latinoamérica al gobierno de Colombia.
eso lo vimos, y Uribe quería desencadenar la guerra. Ahora hay una diferencia, que acá en el libro la menciona. No es lo mismo Uribe, a pesar de que son de la misma oligarquía, del mismo servicio del imperio, los métodos de Uribe son diferentes a los de Santos. Verdaderamente hay unas conversaciones que hubo y se ha logrado la paz, que eso le interesa más a Colombia, a Ecuador, a todos nuestros países, a Ecuador y a Venezuela y a nuestros países que a Colombia. Entonces es muy importante que se conserve la paz y el diálogo de paz con la FARC, como tiene Colombia, también consideramos que es una cosa positiva y que la CELAC lo aprobó y lo apoya. Entonces ahora la compañera Ian Petrix, le voy a decir algunas antecedentes, referencias de ella. En su sangre lleva la simiente que busca la justicia y es digna de heredera de su abuelo materno, Deño Moreno Cantón, fundador del Diario de Yucatán. La vivencia de los conflictos en diferentes países, desde Vietnam hasta El Salvador, van forjando su pensamiento en una lucha constante contra la censura de las ideas. Hoy su pluma nos permite entender la geopolítica internacional desde una visión crítica y de fácil comprensión para todos los sectores sociales. Cuando en aquel 2008 los grandes medios masivos de comunicación se sumaban a la comparsa para denostar a los estudiantes mexicanos masacrados en Ecuador, Blanche demostró la solidez del pensamiento, siendo la única periodista que fue más allá de la simple nota informativa. Su trabajo de investigación es parte fundamental en el contexto de la obra que hoy nuevamente se presenta, pero sobre todo la objetividad de su análisis no permite que se pierda la memoria. Adelante, Blanche. Muchas gracias por esta presentación tan linda, aunque cabe recordar que fueron pocos los periodistas, pero no fui la única, fueron pocos que a contracorriente estuvieron defendiendo la verdad, entre otros varios colegas míos de la jornada, Carlos Facio y algunos otros medios que tuvieron el valor de escribir en contra de la verdad oficial. Para mí es un gran honor, que de muchos sentidos me emociona muchísimo estar participando en este acto de memoria por Soren, por Verónica, por Juan y por Fernando, disculpe que y desde luego también por Lucía. Me parece que los mexicanos seguimos teniendo una gran deuda con ellos, que tenemos que hacer conciencia y arrojar luz. Es una deuda que tendrá que salvarse, no importa cuántos años pasen. Bueno, el ataque de la aviación colombiana contra el campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, con participación directa de militares estadounidenses, según se sabe hoy, como decía Álvaro, por confesiones de los propios agentes de la CIA, el 1 de marzo de 2008, sigue siendo una afrenta para América Latina, una violación a todos los acuerdos internacionales sobre la inviolabilidad de las fronteras y el uso de la fuerza, y un crimen contra la humanidad. Pero también es un capítulo vergonzoso en la política exterior mexicana, en la política interna, de la cual no es ajeno ni el aparato de justicia ni los medios de comunicación. Frente a estos hechos, cierta prensa mexicana, igual que la colombiana, distorsionó gravemente la realidad. Y el gobierno de Felipe Calderón falló en uno de los mandatos más sagrados de un mandatario: proteger a los ciudadanos mexicanos en el exterior. Lejos de emprender las obligadas acciones de protección, los burócratas de ese régimen, al que no voy a calificar, ustedes ya tienen informado sobre ello, actuaron como aliados privilegiados de un gobierno genocida, el de Álvaro Uribe, y adoptaron una lectura de la crisis conforme a la estrategia estadounidense en la región. Es decir, contribuyeron a criminalizar, no a proteger a 5 mexicanos atacados por las FARC. Atacados por el ejército colombiano, al considerarlos, según esta visión,
blancos legítimos en la guerra antiterrorista. Desde esta perspectiva, el grupo guerrillero más longevo y mejor armado de América Latina es concebido como una organización narcoterrorista, protegida por los gobiernos de Hugo Chávez en aquel entonces y de Raúl Correa de Ecuador. Por lo tanto, los estudiantes mexicanos, según esta visión distorsionada y falsa, los estudiantes mexicanos que ese día visitaban por primera vez un punto de encuentro de las FARC en la región fronteriza ecuatoriana y que resultaron víctimas de las bombas y las balas colombianas, no fueron en la lectura del gobierno calderonista, sino bajas colaterales de lo que Colombia defendió como un acto legítimo de guerra. Peor, aún muertos, los mexicanos empezaron a ser investigados por sus posibles nexos con el terrorismo y el narcotráfico, y no solo por el gobierno colombiano, sino, para vergüenza nuestra, por el propio gobierno mexicano. Dicho en boca del ministro de Defensa colombiano, el ahora presidente Juan Manuel Santos, dijo: estas personas no eran propiamente unos angelitos. Pero preguntarnos por qué habrían de bombardear un campamento de las FARC que no estaba dentro del territorio colombiano, sino en la zona fronteriza de un vecino, Ecuador, con el que había relaciones de paz en la selva amazónica. No fue ni siquiera una acción de guerra contra insurgente contra las FARC. Permítanme, para ilustrarlo, citar una información que me confió hace algunos años, en una entrevista, la senadora colombiana Piedad Córdoba, una mujer solidaria que hizo lo que nadie había hecho hasta entonces por lograr la liberación de todos los rehenes colombianos que los guerrilleros de las FARC habían secuestrado y que mantuvieron cautivos durante prolongados periodos. Hay que decir, el gobierno colombiano no solamente no hacía nada por el rescate de estos colombianos y de 3 ciudadanos estadounidenses, sino que impedía y boicoteaba una y otra vez cualquier intento de liberarlos. Me decía, cito a Piedad Córdoba: la razón por la que Uribe y Santos tomaron la decisión de bombardear el campamento de Raúl Reyes, que entonces era el número 2 de las FARC, en la frontera ecuatoriana, fue para hacer fracasar una negociación que iba avanzando mucho en Estados Unidos para liberar a Ingrid Betancourt y a los 3 estadounidenses, y algo que no se ha dicho antes, a cambio de enviar a Colombia a Simón Trinidad y a Sonia, 2 comandantes de las FARC, extraditados a Estados Unidos y que siguen ahí purgando penas de prisión larguísimas. Piedad lo sabe porque ella era la negociadora, porque incluso estaba en tratos con el gobierno de Estados Unidos y porque en este esfuerzo la apoyaban decididamente los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y Ecuador, Rafael Correa. En el ataque, sabemos, murió Raúl Reyes, quien expuso su vida instalándose justamente en la angostura para poder avanzar en la negociación. De hecho, como era inminente el desenlace de esta negociación, él necesitaba comunicarse con el exterior, y ese fue el talón de Aquiles que permitió a la CIA detectar exactamente el lugar donde estaba. Él, 19 guerrilleros colombianos, un ecuatoriano y 4 mexicanos cayeron en el operativo Fénix, que así lo llamaron, y que no es otra cosa más que una traición. En la concepción de Uribe y en la concepción de Juan Manuel Santos, tenían que abortar el plan de rescate de los secuestrados. No podían permitir que Piedad Córdoba y Hugo Chávez coronaran con éxito este intento de rescate. Santos, con esta acción mezquina, robó así los laureles y después implementó la operación Jaque Mate. Finalmente los rehenes fueron liberados, pero por el ejército colombiano. Entre ellos, hay que recordar, había justamente 3 agentes de la CIA estadounidenses. En este acto de memoria amorosa en la que los padres de Verónica, Fernando, Juan y Soren no desisten, aún sabiendo que reman contra la corriente del olvido, quiero pedir permiso para darle la palabra a Lucía Moret, que todavía sigue siendo perseguida por este crimen, víctima criminalizada.
traumatizada, según un testimonio que ella me permitió conocer en una entrevista en 2008. Lucía nos lleva con sus palabras a revivir los instantes del bombardeo, que yo creo que es algo que tenemos que tener hoy muy presente. Nos describía cómo en los campamentos guerrilleros de Colombia se le llama caleta a una cama grande hecha con tablones con un toldo encima, donde duermen una o más personas en medio de la selva. Una de esas fue asignada para que descansaran Lucía y Verónica Velázquez. Los tres varones, Soren, Avilés, Juan González y Fernando Franco, fueron acomodados a pocos metros de allí. De pronto una sacudida de tierra, un estruendo, un estallido, un árbol enorme incendiándose frente a Lucía. ¿Era un rayo o qué? Segundos después, otra violenta sacudida, más fuego. Ella nos cuenta. Le gritaba a Verónica y ya no estaba. Hasta ahora no me explico qué pasó, por qué ella murió y yo no. Se levantó durante la noche y no estaba a mi lado cuando empezó el bombardeo. La fuerza de la explosión la aventó lejos, no sabemos. Al principio no se dio cuenta que estaba herida. Sentía el pantalón mojado. Vi que era sangre, pero nada me dolía. No podía levantarme ni moverme. Me caían cosas encima. Oía los aviones pasar una y otra vez. Me puse una mochila sobre la cabeza y miraba las lucecitas de mi reloj, minuto a minuto. Las 12:30, ya pasaron 10 minutos, media hora. Tenía puesta la esperanza en el amanecer. A las 3 volvieron los aviones, el segundo bombardeo. Lamenté no haber hecho algo por alejarme de ahí, aunque fuera arrastrándome. Fue aterrador. Después de un rato oí los helicópteros que barrían la zona con disparos. Alguien muy cerca de mí se quejaba horrible. Pude darme cuenta que estaba muriendo. Luego silencio. Más tarde oí a la tropa acercarse disparando. Cerré los ojos con fuerza y quedé inmóvil, boca abajo haciéndome la muerta. En medio de la balacera alguien gritó: estoy herido, ayuda. Luego más disparos y nada más. Por eso digo que los militares colombianos ejecutaron a varios heridos, porque lo oí. Uno de los soldados dijo: aquí hay una hembra, está viva. Me rodearon y uno me advirtió: no se muevan, somos el ejército colombiano y le estamos apuntando. No intente nada, levante los brazos, deje el arma. ¿Cuál arma se estaba destapando? Días después, el gobierno colombiano exhibió un video sobre la Operación Fénix. Imágenes tomadas con una cámara de visión nocturna muestran a Lucía tirada en el piso, rodeada de soldados que la interrogan y le dan los primeros auxilios. Tiene las manos atadas. El gobierno alegó que los guerrilleros la habían amarrado. Me amarraron ellos, los colombianos. Me hacían muchas preguntas, sobre todo relacionadas con Reyes. No me creían cuando yo les decía que no sabía nada, que era civil, que apenas había llegado un día antes. Me trataron de mentirosa y me amenazaron. Aquí hay que subrayar que Lucía y sus compañeros habían entrado legalmente a Ecuador, que todas sus actividades, tanto turísticas como académicas y políticas, están debidamente registradas y que no hay nada de clandestino ni de ilegal en ninguna de estas actividades, ni siquiera el de haber ido a un campamento guerrillero. Vuelvo al relato de Lucía. Empezaba a amanecer. Lucía pudo ver que todo estaba achicharrado, que el bosque a su alrededor era un amasijo de ramas y cenizas. Casi a las 6 de la mañana llegaron otros hombres con uniformes diferentes. Se va a quedar con ellos, nosotros nos vamos, dijeron los soldados. Los recién llegados eran de la policía colombiana. La pusieron sobre unas tablas para llevarla a donde estaban los demás heridos. En el trayecto solo veía cadáveres. Algunos policías me rodeaban, quitando relojes, buscando pertenencias, robando. Le mostraron el cuerpo de una mujer en ropa interior. Tenía disparos en la espalda. Le preguntaron si la conocía. Me dejaron a 10 metros de ese cadáver. Poco más lejos vi a una muchacha muy malherida. Luego supe que era Marta Pérez, una muchacha colombiana. Pasaron las horas. Lucía pudo ver cómo desde helicópteros en vuelo bajaban unas camillas y subían algunos cadáveres. Se llevaron el cadáver de Raúl Reyes, entre otros.
2 o 3, no pude precisar, si los uniformados seguían presionándola con preguntas sin darle agua pese al sol en todo lo alto. Las hormigas empezaron a subir por sus brazos y piernas ensangrentados. Los hombres la desvistieron para cambiarle la ropa, aprovechando para hacer comentarios sexuales, agresivos. Pasando el mediodía, después de varios intercambios de mensajes por radio, se pusieron nerviosos. Limpien huellas, vámonos, fue la orden. Yo me angustié mucho. Si nos dejaban ahí, ¿cómo íbamos a sobrevivir? Les decíamos que nos tenían que sacar de ahí, pero ni caso. Prefirieron llevarse los cadáveres como trofeos. Nos abandonaron. Eran las 3 de la tarde el 1 de marzo. En ese momento Lucía se dio cuenta de la gravedad de sus heridas y los cadáveres a su alrededor empezaron a hincharse. Las moscas, las hormigas, los opilotes y ese olor horrible que me daba repulsión y amor al mismo tiempo, pues sabía que eran mis compañeros. De Juan estaba segura que había muerto porque los soldados me enseñaron su credencial y me lo dijeron. A Fernando creí verlo entre los cadáveres, aunque no estoy segura. De Vero y Soren no sabía nada. Pasaron varias horas antes de que volvieran a escucharse las aspas de otros helicópteros. Sus ocupantes sobrevolaban sin ver a las dos sobrevivientes. Lucía, como pudo, se arrodilló y ondeó una camiseta. Es que sabía que si iban nos íbamos a morir. Al poco rato aparecieron entre la espesura y las ruinas otros soldados. Estos llevaban las insignias del ejército de Ecuador. El trato fue otro. Nos hicieron unos techitos para protegernos del sol, nos dieron agua. Me acercaron mi mochila donde tenía un Gatorade. Ya oscurecía cuando un enfermero me hizo las primeras curaciones. Otro joven soldado se pasó la noche a mi lado, sosteniéndome la mano, platicando de cualquier cosa, de deportes, de su mujer, para disipar mi terror. Fue la primera sobreviviente en ser evacuada de la zona amazónica en un helicóptero que la llevó al lago Agrio. Ahí ya había algunos periodistas. Desde ese momento son las primeras imágenes que circularon y que dieron cuenta al mundo del ataque, de la violencia, de la masacre. Lucía Moret, si vemos en este relato, se enumeran varios hechos que constituyen crímenes de guerra cometidos por el ejército ecuatoriano. Y Lucía Moret, colombiano, perdón. Lucía Moret es una testigo de esa masacre, una testigo que puede ir a cualquier tribunal internacional para testificar en contra de Uribe, en contra de Santos, en contra del ejército de Colombia, en contra de la CIA. Por eso es perseguida por la justicia colombiana y por una fracción de la ultraderecha mexicana. Esa es una pregunta que hay que hacernos. Unas últimas palabras más que ilustran bien la vergüenza en la que los gobiernos panistas convirtieron la política exterior mexicana, basada en el respeto de la autodeterminación de los pueblos, en la no intervención, en la no agresión y en la protección a los connacionales en el exterior. El primer boletín que emitió la Cancillería mexicana, presidida entonces por una diplomática pusilánime, perdón el calificativo, Patricia Espinosa, tardó 13 días en ser emitido, y en él Relaciones Exteriores no lamentaba la muerte de 4 estudiantes mexicanos, sino que externaba su preocupación, y cito comillas, preocupación del gobierno federal que ciudadanos mexicanos estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza violenta y autora de actividades de narcotráfico. Cierto, las comillas. En este mismo comunicado, la Cancillería afirma que está a la espera de que el gobierno de Colombia proporcione a nuestro país cualquier información derivada de las investigaciones que en relación a los hechos se llevan a cabo. Y conforme a su solicitud y con base a los instrumentos bilaterales y multilaterales, Bogotá, investigue los presuntos vínculos de nacionales mexicanos que se encontraban en el campamento de las FARC. México se unió plenamente al acto de persecución del gobierno colombiano en contra de nuestros connacionales. En esos mismos días, la CIEDO, entonces CIEDO, el Ministerio Público Federal,
inició una averiguación previa bajo el supuesto de delitos cometidos por mexicanos en el extranjero por órdenes del procurador Eduardo Medina Mora. Sabemos que esta demanda fue interpuesta por integrantes del Yunque, la extrema derecha mexicana, con información que le fue proporcionada directamente por el gobierno de Uribe. Esta averiguación previa, que no está cerrada a estas horas todavía, implica que la sobreviviente de Sucumbíos, como testiga clave de esta historia, tiene que permanecer sin poder hacer una vida pública con el temor de ser detenida en cualquier momento. Pero también implica que los 4 jóvenes mexicanos que murieron en el ataque militar, Natalia Verónica Velázquez, Juan González del Castillo, Soren Ángeles Avilés y Fernando Franco, también sean criminalizados, a pesar de estar muertos. No fue sino hasta el 26 de marzo, la masacre por el primero, que Patricia Espinosa, hoy embajadora en Alemania, por cierto, bien premiada, mediante el secretario del subsecretario, les expresó a los padres de los 4 jóvenes las condolencias de Calderón. Ni él ni ella los recibieron jamás personalmente. Ni falta hizo. Con ellos, con los padres de estos 4 mexicanos, está lo mejor de nuestra sociedad. Y aunque la apuesta del gobierno colombiano y del gobierno mexicano siempre fue por enterrar este crimen en el olvido, como bien lo dijo en aquellos días infames Álvaro González, aquí estamos nosotros, con la memoria viva, abrazándonos. Gracias. Compañeros, les recuerdo que los que tienen interés en el libro, al finalizar, está a la venta con un valor mínimo de 100 pesos. Aparte celulares. Sí, por favor, compañeros, los celulares en vibración, como los tenemos nosotros, dándolo, una cosa que me pareció muy importante porque a veces tenemos confusión de que hay una diferencia entre la Fuerza Armada de Colombia y no hablo de Fuerza Armada porque es mi especialidad. Yo fui militar en Uruguay y me estuve exiliado acá en México, junto con otros compañeros, como compañero fácil, pero no militar, él no militaba. Bueno, a lo mejor sí. El problema es que cuando agarraron a Lucía, estuvo cuidada con los mejores, digamos, cuidados médicos, digamos, valga la redundancia, y fue interrogada por un militar ecuatoriano. Entonces dijo, no, la Fuerza Armada ecuatoriana. Así dice, en medio de los dolores físicos fue sometida a una serie de preguntas realizadas por la inteligencia militar ecuatoriana, infiltrada por el espionaje norteamericano y simpatizante de Uribe. Uno de esos funcionarios que colaboraron con el servicio de espionaje estadounidense y colombiano fue el coronel Mario Pazmiño, ex director de inteligencia del ejército ecuatoriano. Este militar fue el principal responsable de aquel interrogatorio a Lucía. En el abril de 2008, un mes después de la masacre, este militar fue destituido por el presidente Correa, acusado de entregar información confidencial a Colombia y a la CIA de Estados Unidos. Esa es la diferencia que hay entre las dos Fuerzas Armadas, y la que vemos ahora es la diferencia que hay con las Fuerzas Armadas de Venezuela, que precisamente si no hubiera sido esta Fuerza Armada bolivariana con otro sentido de patriotismo, ya el golpe de Estado tal vez se hubiera dado. Ahora tenemos el placer y el gusto de presentar a Carlos Facio, que todos ustedes conocen, creo que no es necesario, pero fuera alguno que no conozcan, pero lo tengo que decir. Periodista y analista político de origen uruguayo, es uno de los más destacados analistas de temas políticos, estratégicos, religiosos y militares de los procesos en América Latina. Es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y en la Maestría de Derechos Humanos en la UACN. Sus investigaciones sobre el tema de sucumbíos son parte fundamental en la conformación del texto que hoy se presenta. Entre sus obras, que ustedes deben conocer, las vamos a repasar porque es bueno tenerlas en cuenta para
volverlas a leer, que están todavía vigentes. La cruz y el martillo, que es una biografía política del obispo mexicano Sergio Méndez Arceo. El tercer vínculo, que trata la teoría del caos en la militarización de México. Samuel Ruiz, el caminante, se refiere a esa brillante persona. En el nombre del Padre, que da una idea de los depredadores sexuales en la iglesia. El eje Huachila-Ratzinger, la dictadura del Papa, y su más reciente aportación, terrorismo mediático, que es la construcción social del miedo en México, que todos ustedes conocen y que trata de los monopolios de la información en México, que son alarmantes. La congruencia de su pensamiento y actuar cotidiano lo hacen un necesario referente en la comprensión de la realidad político-social de nuestro presente. Adelante, Carlos. Voy a tener que disparar la cena ahí en el 10, ahí enfrente. Bueno, lo primero que hay que decir, ¿no?, que esto es un libro colectivo, aparte de Álvaro González, que está aquí en la mesa. Participaron Refugio Bautista Sane, Marco Antonio Anaya Pérez, Marcelo González Bustos y Oscar Raúl Guzmán Rivera. Y creo que Sucumbíos, Historia de una Infamia, es ante todo un libro de homenaje a 5 jóvenes universitarios politécnicos mexicanos. 5 jóvenes humanistas sensibles que fueron víctimas de una acción militar quirúrgica, como decía Blanche, extraterritorial, propia del terrorismo de Estado, perpetrada por el régimen colombiano de Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, con apoyo operativo, logístico y propagandístico de Estados Unidos, que estuvo dirigida esa operación a desencadenar un conflicto armado multilateral si Ecuador y Venezuela hubieran caído en la trampa de la provocación, cuya intención era modificar el mapa geopolítico en el corazón de América del Sur y en toda el área del Caribe. Juan, Sore, Fernando y Verónica cayeron en la selva del Sucumbíos, Ecuador, a la medianoche del 1 de marzo de 2008, y Lucía Moret, quien herida sobrevivió al ataque criminal con bombas, presuntamente arrojadas desde aviones estadounidenses encubiertos, y que sobrevivió también a la posterior operación limpieza de los militares de élite colombianos que descendieron en el campamento de Raúl Reyes, ha vivido desde entonces bajo el acoso de los genocidas y sus cómplices por ser testigo de cargo de la matanza, es decir, una de las 3 mujeres sobrevivientes que podrían enjuiciar al expresidente Álvaro Uribe y a un puñado de altos mandos del ejército colombiano como criminales de guerra ante un tribunal penal internacional. Los 5 jóvenes mexicanos eran amigos y compañeros. Como característica común, amaban la lectura y eran buenos estudiantes. Formaban parte de un colectivo de trabajo que ellos mismos ayudaron a crear. Además, se caracterizaban por su capacidad de análisis y su sentido crítico. En pleno auge de la dictadura del pensamiento único neoliberal, con sus políticas disciplinadoras que invitan a la apatía o fomentan la parálisis y el no te metas, estos 5 muchachos tenían un acendrado espíritu de compromiso, inquietos y solidarios, habían abrazado las causas y las luchas de los movimientos políticos y sociales de nuestra América. Perseguían la utopía. Como se indica en el libro, querían apropiarse de la historia y la cultura de los pueblos de América Latina, pero no con base en aspiraciones de erudición o para aprobar materias en su carrera profesional, sino para transformar la realidad, para cambiar las estructuras oligárquicas injustas reforzadas por las políticas neoliberales impuestas a sangre y fuego en toda la región, México incluido, en las décadas de los años 60 y 70, y
todavía entrado en los 80 para el caso de Centroamérica, al calor de golpes de Estado, de la doctrina de seguridad nacional, del terrorismo de Estado y el accionar de grupos paramilitares y de limpieza social. Para eso, para transformar la realidad, crearon la Cátedra Libertador Simón Bolívar y un centro de documentación y difusión en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, espacios colectivos que funcionaban como centros de discusión y difusión del pensamiento crítico, del ideario bolivariano y en pro de la unidad de la América pobre en una perspectiva anticapitalista, antiimperialista y liberacionista. Por eso también estaban en el campamento de las FARC, no para hacer turismo revolucionario, ni tampoco para entrenarse, sino para observar, para registrar, documentar de manera directa y vía testimonios una experiencia de lucha, en este caso armada, la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, contra un régimen que viene actuando desde comienzos de los años 60 como un laboratorio de la contrainsurgencia, la guerra sucia y el terrorismo de Estado. Cuando digo desde los años 60, es que incluso en los manuales de la guerra, de guerra del ejército colombiano, en 1961 ya está escrita la política de contrainsurgencia, pero todavía no existía ni la FARC ni el ELN. Es decir, que 3 años antes del surgimiento de las dos guerrillas, ya la administración Kennedy había enviado los manuales de la contraguerrilla y habían sido incorporados a los textos del ejército, donde estudiaban los manuales que estudiaban los oficiales del ejército colombiano. Y fue precisamente por eso que lo que constituiría un verdadero absurdo, si no se tratara un recurso normal del régimen colombiano, la fabricación de lo que se ha dado a llamar esto que mencionaba González, los falsos positivos, esto es hacer aparecer civiles capturados en la vía pública como parte de un grupo guerrillero, caídos en combate, situación que tampoco existía en la postura, porque el campamento fue bombardeado cuando sus ocupantes dormían y no pudieron defenderse. Decía, un verdadero absurdo que después de ser asesinados a mansalva y como parte de una campaña de saturación mediática dirigida a estigmatizarlos como terroristas, Juan, Sore, Verónica y Fernando fueran criminalizados e indiciados, acusados de pertenecer a las FARC. Absurdo que se repite en el caso de Lucía, quien herida fue sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por miembros de los ejércitos de Colombia y Ecuador, países que le siguen sendos procesos judiciales, el primero por la presunta, cito, orquestación de actividades delictivas con fines terroristas y financiación del terrorismo, y el segundo, Ecuador, por supuestamente atentar contra la seguridad interna, todo lo cual derivó en la emisión de una circular o ficha roja de la Interpol, la Policía Internacional, de búsqueda y captura que seguía vigente hasta hace apenas unos pocos meses. Como se consigna en el libro y reiteramos ahora, los 4 jóvenes asesinados en el Sucumbíos no eran combatientes clandestinos de la FARC, mucho menos delincuentes o terroristas internacionales. No obstante, desde el mismo día del bombardeo, los servicios de inteligencia de Colombia y Estados Unidos, con la participación encubierta por acción u omisión del régimen de Felipe Calderón y el concurso de los medios de difusión masiva mexicanos, intentaron manufacturar una matriz de opinión que los asimilaba a miembros de una organización narcoterrorista o a una narcoguerrilla. Refuerzo esa idea. Mediante una campaña de intoxicación propagandística propia de la guerra psicológica que transcurrió por un canal paralelo a la campaña para justificar la intervención extraterritorial en Ecuador, que consistió en convertir
al país agresor Colombia en víctima del terrorismo internacional, en este caso la FARC, con el apoyo, decía toda esta campaña de la FARC con apoyo de Venezuela y Ecuador, es decir, por vía paralela a esa acción, a través de la diseminación de propaganda blanca, gris y negra que reprodujo matrices de opinión diseñadas en los sótanos de la inteligencia colombiana y estadounidense y que utilizó la famosa computadora de Raúl Reyes como presunta coartada de manera simplista y maniquea, es decir, bueno, malo, blanco, negro. Se intentó caracterizar a los 5 estudiantes mexicanos como parte del enemigo. Ahora que al comienzo Álvaro González hablaba de la computadora de Reyes y luego hacia el final mencionaba al general de policía Óscar Naranjo, colombiano, qué casualidad, ¿verdad? Es decir, fíjense que la computadora de Reyes es vis a vis, salvando las distancias y las particularidades, puede repetirnos los montajes de García Luna, pero con él como asesor de Peña Nieto nos remite a esta actualidad, al montaje de lo que está ocurriendo en Michoacán, a la confusión que han generado el profeso sobre grupos de civiles armados que tienen distintas características, pero también a esta política que primero, 3 meses antes de la llegada de Peña, pero ya como presidente electo, mataron a Lascano, ¿no? al líder de los Zetas, qué casualidad, y luego se entregó en junio del año pasado el Z40, que era malísimo, y ya terminaron con los Zetas, ya no se habla más de Zetas, y ahora agarraron al Chapo en una entrega pactada, y ahora matan al Chayo. Es decir, la computadora de Reyes, para el caso mexicano, es todo este diversionismo mediático que continúa la guerra psicológica de Calderón, encubierta bajo una guerra de las drogas, y hoy es esta nueva política de seguridad que está cambiando de enemigo interno y que bajo la pantalla de ser ante una guerra a las drogas, hoy va en tránsito a convertirse en una guerra contra el pueblo. Desde la óptica, pues, de los criminales, el recurso propagandístico, a partir de la larga experiencia estadounidense y de la propia práctica colombiana, resultó en un inicio exitoso, pues tras utilizar palabras e imágenes clave para estigmatizar a Juan, Verónica, Soren, Fernando y Lucía, logró fijar en la agenda mediática de al menos 4 diarios mexicanos, El Universal, Excelsior, Milenio y la versión mexicana del diario El País de España, la matriz de opinión de que los 5 estudiantes formaban parte de una narcoinsurgencia o grupo terrorista. De lo que se trató en realidad al utilizar el mito de la guerra en los medios fue de satanizar a 5 jóvenes mexicanos, asimilándolos al enemigo terrorista con el objetivo de arrancarle todo viso de humanidad y cosificarlos de tal modo que al eliminarlos, como ocurrió en el caso de 4 de ellos, para un sector desinformado de la llamada opinión pública no equivaliera a un asesinato. Tomemos en cuenta que febrero 28, marzo 1 de 2008, estaba todavía en su apogeo la guerra al terrorismo de la administración Bush. Es decir, esta operación fue montada en esa clave, en una clave internacional. Por eso decíamos, como señalaban ellos dos también, y decíamos al comienzo, esto estaba dirigido a crear un conflicto internacional para que Estados Unidos pudiera justificar, posicionarse, poner un pie en el corazón de América del Sur. En ese sentido, uno de los objetivos de la propaganda de guerra en torno a los sucumbíos como parte de un conflicto, llamémosle de baja intensidad o guerra de 4ª generación en curso a partir del ataque en la región selvática ecuatoriana, consistió en sustituir el razonamiento por las pasiones y convencer a la población mexicana e internacional de la necesidad de participar en una misión purificadora, reivindicadora de las fuerzas del bien sobre las del mal,
una misión justiciera, o al menos neutralizarla para que aceptaran el hecho de manera acrítica. Si nos detenemos a pensar un minuto y como hipótesis de trabajo de haber prosperado la campaña de intoxicación propagandística que se echó a andar tras el operativo quirúrgico en el marco de la presunta guerra de Calderón contra el crimen organizado y el narcotráfico, hubiera resultado más funcional a sus mandos operativos en Washington y en el Gabinete de Seguridad Nacional de Calderón, explotar esas matrices de opinión mismas que reprodujeron en tiempo real, de manera forzada y en varias ocasiones, el entonces presidente Bush y luego ya con el gobierno de Obama, la canciller, la secretaria de Estado Hillary Clinton, cuando manejó un discurso que asimilaba la metodología supuestamente utilizada en el territorio nacional por bandas delincuenciales a métodos propios de la insurgencia, ello claro, según la lógica contrainsurgente de Estados Unidos. Me refiero precisamente a la repetición de expresiones tales como narcoterrorismo o narcoinsurgencia por la Clinton, tras la explosión controlada de sendos carros bombas en Ciudad Juárez y en otra parte de México, o acciones provocadoras como los granadazos de Morelia el día de la ceremonia del grito, el 15 de septiembre de 2008. Curiosamente, ella acuñó, mejor dicho, repitió la matriz de opinión de la narcoinsurgencia, del narcoterrorismo, y la conexión era estos muchachos y Lucía con la FARC, y como dato de esa expresión utilizaba el carro bomba aquel de Ciudad Juárez, un carro bomba donde ya había un muerto sembrado y hubo una víctima que fue un paramédico que fue a auxiliar a la persona que no se sabía que estaba muerta dentro del carro. No me crean, pero hoy creo que, no sé si es ese caso, pero hoy acaban de dejar en libertad a los últimos, creo que eran 4 o 5 que estaban incriminados en ese carro bomba. O sea que fue otro de los contagios que hubo durante el gobierno de Calderón. Pensemos en esa perspectiva que de haberse impuesto esas matrices de opinión fabricadas en Washington para consumo urbi et orbi, las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad de la época de Calderón, en vez de tener que ponerse de acuerdo en la metodología para presentar la base de datos por las personas fallecidas, cito lo que decían en aquel momento, la adjudicaban a rivalidad entre los grupos criminales o a asesinatos del fuero común, es decir, de haber prosperado esta otra matiz en base a los 5 muchachos del Sucumbío, había sido sustituida por la rivalidad entre grupos terroristas o por la violencia guerrillera, etcétera, como ocurrió en la época de la Guerra Sucia aquí en México en los años 70 del siglo pasado. Pero como los hubiera no existen, debemos indagar por qué fracasó la campaña criminalizadora contra estos 5 jóvenes mexicanos. Y la respuesta, pienso, es sencilla. La respuesta a ese interrogante está contenida en este libro, Sucumbíos, Historia de una infamia, también a manera de homenaje que quiero volver a reivindicar ahora, aunque no aparezca de manera explícita y tal vez sin que los propios protagonistas sean conscientes. La maniobra de intoxicación fracasó porque los padres de Juan, de Soren, de Verónica, de Fernando, de Lucía, sus familiares, en medio del duelo de las pérdidas, asumieron las luchas de sus propios hijos, reivindicaron la dignidad de sus muchachos, indagaron, viajaron a Ecuador y a otras partes del mundo, buscando datos, interpelando funcionarios, tocaron puertas, hablaron con presidentes, enfrentaron el cinismo, la prepotencia, las presiones, el silencio cómplice, buscaron solidaridad y desde el primer día, sin desmayos, vienen reclamando el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos del Sucumbíos y que se haga justicia y se castigue a los culpables. Repito, Juan, Soren, Verónica, Fernando y Lucía, como estudiantes de la UNAM y del Poli,
tuvieron la curiosidad intelectual de conocer a un movimiento insurgente de manera directa, si los intermediarios orgánicos del sistema de dominación, tipo Jorge G. Castañeda y su Utopía Desarmada, o los documentales de History Channel, y por eso fueron criminalizados después de muertos, o como en el caso de Lucía, quien tras ser herida y torturada por soldados colombianos y ecuatorianos, tuvo una ficha roja de la Interpol, como se deja constancia en esta obra. Esos muchachos, como los estudiantes masacrados en Tlatelolco, como los jóvenes víctimas de la tortura, las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas de los años del plomo en los 70 en México, fueron víctimas del terrorismo de Estado colombo estadounidense, y sus padres se encarnan hoy a las doñas de Plaza de Mayo o a las del Comité Eureka, y a todos a quienes buscamos una paz digna, con justicia y dignidad, pero no exenta de una verdad histórica que cierre el círculo de los actos de violencia criminal concreta con juicio y castigo a los culpables. Gracias.